Carta del apóstol Pablo a Tito. Esta es la introducción. Tito, como ustedes saben, fue un griego que conoció la doctrina del Mesías, de Yeshua, de Jesucristo, y se convirtió en su seguidor. Y en su momento, pues estuvo acompañando al apóstol Pablo y se convirtió en un colaborador de su ministerio. Y Pablo lo designó, llegó el momento en que Pablo designó a Tito, de acuerdo a sus características, lo consideró muy apto para designarlo a trabajar en la isla de Creta. Creta es una isla en la costa de Grecia. Y el propósito principal de esta carta, ¿cuál fue? Igual que con el propósito que tuvieron las cartas enviadas a Timoteo, instruir a Tito, a este colaborador, acerca de cómo organizar las congregaciones de creyentes cretenses que estaban teniendo problemas, una vez más, con falsos maestros, y esto estaba generando pues un desorden entre los creyentes, problemas, conflictos que de alguna manera Pablo consideró necesario pues influir de forma positiva acerca de primeramente poner orden, pero ¿en qué sentido? ¿De qué manera? Entonces Pablo le encomendó a Timoteo la tarea de nombrar ancianos en esta ciudad y enfatizando la necesidad de que estos líderes, estos ancianos así denominados, lleven una vida intachable, es decir, que sean personas con aptitudes para ser guías en el Evangelio, en la instrucción del Evangelio. Y la carta también exhorta a Tito y, por supuesto, hoy nos exhorta a nosotros, a todo creyente, a vivir de manera ejemplar, por supuesto, reflejando la doctrina de Yeshua y siendo ejemplo de buena conducta, pues para toda la comunidad, así como estaba instruyendo Pablo a Tito para que los cretenses tuvieran un testimonio correcto frente a los demás que eran incrédulos. Entonces, una vez más, ¿cuál es el enfoque? El enfoque de la carta va dirigido a los creyentes. No de inmediato va dirigido, y eso es algo que muchas veces se ha cometido el error de no aclarar cuando se habla de las cartas del Nuevo Testamento. Todas estas cartas que envió Pablo las envía específicamente a las comunidades, a las congregaciones, a los creyentes. Y no significa que esto tenga el propósito de dejar fuera a los incrédulos, no, sino que tiene un orden. ¿Y cuál es ese orden? Pues de que en la misma congregación los creyentes sean ejemplo y sean de influencia positiva para todos aquellos que quieran conocer la fe y vean que efectivamente es una mejor manera de vivir. Y no al revés. Muchas veces se ha cometido el error de repente llegar a quien ni siquiera le ha interesado, ¿no? Directamente a los incrédulos. Entonces, estamos aprendiendo en las cartas del apóstol Pablo que él se dirige específicamente a los grupos, a las comunidades, a las iglesias de creyentes. Y entonces todas estas expresiones del apóstol Pablo acerca de reprensión, incluso en ocasiones se le juzgaba a Pablo de ser muy duro en sus cartas, son palabras dirigidas a los creyentes, no a los incrédulos. Esta es la tercera de las cartas que son denominadas como pastorales. Y bueno, las dos primeras ya las acabamos de analizar, que son las dos cartas enviadas a Timoteo. Y esta tercera carta fue escrita por Pablo para guiar a Tito
que con el tiempo, pues él se convirtió finalmente en el principal líder de la iglesia de Creta. Con el tiempo, ¿esto qué significa? Pues que su trabajo fue fructífero, tuvo éxito y bueno, de acuerdo a información extrabíblica, se dice que Tito fue un hombre muy respetado en esta isla de Creta y murió lleno de años, siendo muy viejo, muy longevo y muy estimado por toda esta comunidad. Entonces, en ese sentido, pues el propósito más importante de esta encomienda que recibió Tito de parte del apóstol Pablo fue establecer un orden en conjunto con todas estas pequeñas congregaciones que habían sido establecidas en las casas. Algo que, por supuesto, conocemos en estos tiempos en los que nuevamente ha comenzado a surgir en diversos países esta dinámica entre los creyentes que han tomado la decisión de salir de los sistemas religiosos establecidos por los hombres para comenzar a vivir la verdadera fe, lejos, alejados, separados de los dogmas. Porque muchas familias han entendido, y hablando de las familias específicamente, han entendido que los sistemas religiosos establecidos bajo las denominaciones que son predominantes hoy en día, denominaciones religiosas, lamentablemente no siempre se someten a la autoridad de las escrituras. Y precisamente lo que buscan las familias es la verdad, que solo proviene de la palabra escrita, fuera de los dogmas religiosos de cualquier denominación religiosa, fuera de los mensajes simplemente motivacionales que no edifican, no tienen raíz, no tienen sustento fuerte en la doctrina, el conocimiento sustancial de la doctrina del Mesías. Entonces, culturalmente hablando de la isla de Creta, este lugar estuvo poblado, se dice que estuvo poblada principalmente por muchos hombres que en su mayoría habían sido soldados, pero se dice que eran soldados mercenarios. ¿Qué es un soldado mercenario? Bueno, son soldados a sueldo, literalmente. Hoy en día existen todavía, son ejércitos contratados por las naciones. Tienen por ahí diversos nombres. Entonces, desde entonces existen estos grupos de élites combatientes, pero a sueldo. Entonces, esta isla, se dice que esta isla estuvo poblada de muchos hombres de este tipo y, por lo tanto, pues las ciudades que se encontraban en esta isla se dice que eran muy inseguras. Había mucha violencia y también corrupción sexual. En aquel tiempo se hizo muy famosa la expresión cretizo, una expresión para denominar a las personas, para referirse a las personas como mentirosas, o en su caso ser un cretense, que era algo parecido, ¿no? Entonces, esto nos dice que eran personas fraudulentas, falsas, que vivían de esa manera. Y no por nada, también fue una isla muy exitosa hablando del comercio marítimo. Entonces, a pesar de este aspecto hostil en la isla de Creta, contaban con estos puertos que pues estratégicamente servían a varias ciudades en el mar Mediterráneo. Sin embargo, el apóstol Pablo consideró que los aspectos negativos de los habitantes de esta isla no iban a ser un impedimento para comenzar a organizar estos grupos, estas familias
que habían ya comenzado a manifestar interés en conocer al Mesías, a Yeshua, a su doctrina y seguirle. Ahora bien, el interés del apóstol Pablo por la isla de Creta fue porque él conocía de estos aspectos que ya se estaban dando en este lugar. Porque en cualquier lugar en donde se predicaba el evangelio, ya era de regla que al mismo tiempo siempre surgían supuestos líderes corruptos que se convirtieron en falsos maestros. De los mismos creyentes se levantaban personas que consideraban que podían también enseñar, pero caían en el error de salirse de la doctrina establecida por el Mesías. Y entonces comenzaban a ser de influencia para los demás creyentes, pero de forma equivocada, porque les estaban transmitiendo otras cosas que no tenían nada que ver de repente con la enseñanza de las Escrituras. ¿Y qué estaba sucediendo? Bueno, que en realidad estaban corrompiendo a las ovejas. Esto lo vemos reiteradamente en las cartas del apóstol Pablo. Y esta era la preocupación de Pablo. Así que él por esa razón le pidió a Tito que fuera para poner orden en las congregaciones de creyentes. Y en esta carta, Pablo escribió las instrucciones por las que Tito debía establecer este orden al que se refiere el apóstol Pablo. Y desde el inicio de la carta, Pablo le recuerda a Tito que su mensaje siempre se ha centrado en el tema de la vida eterna. Ya lo hemos visto, como es que Pablo es muy reiterado en este tema, como uno de los aspectos más importantes, centrales de su evangelio, de su mensaje. Así es de que hoy en día sabemos que podemos acceder a la vida eterna y sabemos cuál es el camino. ¿Por qué? Porque Pablo ha sido muy categórico en este sentido. El único camino a la vida eterna es el Mesías. Y el propio Mesías lo dijo: yo soy el camino a la vida eterna. Entonces, al igual que hoy en día, en los creyentes de la isla de Creta, pues se generó un sincretismo provocado por las mezclas de otras enseñanzas que comenzaban a recibir los creyentes y por las que se hacían mezclas acerca de Yeshua con la idea de los dioses griegos, ¿sí? Según muchos habían crecido, la mayoría, casi todas las personas de esta isla, pues habían crecido totalmente identificados, culturalmente hablando, con las deidades griegas. Y hablando específicamente del dios Zeus, llamado dios Zeus, a quien los griegos consideraban su principal deidad. Entonces, el propósito de Pablo, al darle estas instrucciones a Tito, fue dejar en claro que el Dios que les había sido revelado a través de la vida y obra del Mesías, de Yeshua, es totalmente diferente a ese tal Dios Zeus. ¿Por qué? Porque en las historias de la mitología que se contaban en la isla acerca de este Dios Zeus, pues tenía que ver siempre con corrupción. Siempre era ligado con el aspecto corrupto, ¿sí? Con la conveniencia de las personas. Todo lo contrario al Dios de las Sagradas Escrituras, que le identificaban con un carácter de fidelidad, de amor y de verdad. Así es de que, así como lo hizo Timoteo, pues Pablo le pidió a Tito acciones que debían implementar con todo este propósito de establecer este orden en ese sentido, en ese contexto.
¿sí? Por el que se difundiera la sana doctrina a través de las personas idóneas, estos ancianos que se describen y que fueron estos ancianos, tenían que ser gente de integridad reconocida en la sociedad, de manera general, no solamente entre los creyentes. Esto es muy importante, porque la idea, una vez más, sí, fue poner orden primeramente en la casa para que los creyentes, ¿sí?, los congregantes, fueran de influencia positiva en la sociedad. Y obviamente que el hecho de tener a un representante, un anciano, un líder reconocido por la sociedad en general, crédulos e incrédulos, pues por supuesto que iba a ser muy, muy importante. Siempre fue clave esta dinámica. Estos líderes de las congregaciones de los creyentes iban a ser designados y, una vez más, pues tenían que ser identificados de esta manera, como personas íntegras ante la sociedad en general. Lo más sorprendente que vamos y que vemos también en esta carta, en esos 3 capítulos, es que el apóstol Pablo se refiere a estos maestros corruptos que estaban llevando a cabo esta confusión en las ovejas de una forma muy peculiar. Y Pablo, al llamarlos de esta manera, pues por supuesto que en los incrédulos genera confusión, incluso generó confusión y genera hoy en día confusión. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque los que son incrédulos ocupan esta expresión de Pablo, de cómo se refirió a estos hombres, justamente para negar la eficacia de la ley, hablando de la circuncisión. Porque Pablo los llamó a estos falsos maestros como los de la circuncisión. Entonces, yo estoy seguro que Pablo, por supuesto que estaba él entendido que esto iba a ser un problema, pero a la vez no. ¿Por qué? Lo digo una vez más de esta manera. Un problema porque muchos preocupados por aquellos que están negando la circuncisión, incluso hoy en día. Hoy en día hay muchísimas personas que dicen, no, la circuncisión ya no, es la circuncisión del corazón, nada más. Y dices tú, bueno, a ver, ¿realmente es eso? Nada más. Entonces el apóstol Pablo estuvo equivocado en todo su contexto de las demás cartas. La carta a las Gálatas, por ejemplo, que es categórico en ese tema. Y bueno, ¿por qué los llama así? Porque eran judíos. Estos hombres fueron identificados como cristianos cretenses, pero étnicamente judíos. Es decir, eran judíos naturales, pero que al decir de ellos creían en Yeshua. Y efectivamente vemos, ustedes, bueno, ya estudiamos el libro de los Hechos, vemos cómo es que reciben a Pablo ahí en Jerusalén y le platican, le dicen cómo es que millares de judíos han creído. Millares de hermanos han creído, hablando de judíos. Y efectivamente hubo en el libro de los Hechos, capítulo 15, se habla incluso de sacerdotes que creyeron en el Mesías. Entonces, pues por supuesto que fue muy, muy fuerte la influencia de Jesucristo. Y a ese grado, pues, de que influyó de tal manera impresionante por el Espíritu del Señor en muchos judíos. Solo que posteriormente el conflicto fue ese. El conflicto fue que muchos decían, es que para recibirlos en las congregaciones, a los que quieren venir a conocer la fe, pues tienen que estar circuncidados.
Y esa es justo la discusión que se generó en Jerusalén, lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Y entonces ahí los que son incrédulos, y quiero decirlo así, porque si Pablo no tuvo ningún problema para decirlo, yo tampoco, los que son incrédulos se afianzan en querer creer que ahí se estableció que no era circuncisión, cuando fue todo lo contrario. Porque llega un punto en la discusión de Hechos capítulo 15, en donde el líder de la iglesia dice literalmente, a ver, ya escuchamos a Pablo, sí, ya escuchamos a Pedro. Yo digo que no se les inquiete, y la expresión literalmente dice a los gentiles, que no es, le está diciendo que no se les inquiete, que no se les impida, que no se les ponga tropiezo, no les desanimes de entrada. ¿Quieres congregarte? Ve y circuncídate. No es así como funciona. Y en esta carta de Tito, lo vamos a comprender perfectamente. Porque Pablo es muy categórico en decir que él no obligó a Tito a circuncidarse. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Tito, un hombre que fue usado sabiamente por el apóstol Pablo, espiritualmente por el Señor, para poner orden en la isla de Creta y en muchas otras encomiendas que Pablo le dio a Tito. Entonces, el punto aquí importante y relevante es cómo es que Pablo habla de esto. Y en Hechos capítulo 15 continúa el líder diciendo, no se les inquiete, no se les estorba, no los desanimen, recíbanlos. Es decir, lo que se le está diciendo a los que estaban insistiendo en que se les dijera que se circuncidaran, no es el momento. Ellos tienen que tomar la decisión por convicción propia, que fue lo que hizo Pablo con Tito. Y entonces dice, al fin y al cabo, en cada Shabbat, en las sinagogas, se lee la Torá, la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo el líder de la congregación? ¿Qué fue lo que dijo en aquel momento tan importante? Estableció una regla a seguir: no se les inquiete. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando empiecen a estudiar en las sinagogas, porque a eso se reúnen, a eso nos reunimos los Shabbats, los días sábados, para poder estudiar la escritura libremente, sin ningún contratiempo, sin estar apresurados por el trabajo, con pendientes, aquello, lo otro. Para eso es el Shabbat, para eso es el reposo que consagramos al Señor, porque Él nos regala este tiempo, esta oportunidad. Y entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, en cada día de reposo tienen que les predique a Moisés. ¿Y de qué habla Moisés? ¿De qué habla la Torá? ¿De qué habla el Génesis capítulo 17? Génesis capítulo 17 habla de la circuncisión, del pacto que hizo Dios en la carne con Abraham y toda su descendencia. Entonces sí, efectivamente, no es bueno que estemos obligando a la gente. No es bueno que estemos metiéndonos con algo que, para empezar, pues es un aspecto íntimo y debemos respetarlo mucho. Es de cada quien. Cada quien tiene que llegar a esa convicción. Salvo cuando te pregunte alguien, porque pues así nos ha sucedido a nosotros, que muchas veces nos preguntan acerca del tema y entonces sí, citamos la escritura, damos la orientación, no en base a lo que nosotros pensemos, no, en base a la propia escritura, en base a la enseñanza de los propios apóstoles, en base a lo que hizo el propio maestro Yeshua.
Entonces, estos que se ha identificado en el apóstol Pablo como los de la circuncisión, vamos a ver que habla de ellos pues fuerte, duramente, como lo hizo Yeshua en su momento. ¿Y por qué digo que no es ningún problema acerca de la confusión que tienen muchos hoy? Bueno, porque los que son creyentes, una vez más, si no les quedó claro, van a preguntar y van a recibir la verdad. Pero los que son incrédulos van a decir no. Entonces me quedo con la idea que a mí me conviene. Ya depende de cada quien. Ya dependerá de cada quien. Esos hombres a los que Pablo los identifica como los de la circuncisión fueron identificados como, una vez más, como supuestos cristianos o creyentes en Yeshua, por decirlo así, pero eran judíos, de linaje judío. Estos judíos afirmaban ser seguidores de Yeshua, pero, una vez más, de la misma manera en que ocurrió en Gálatas, con los Gálatas, en Galacia, estos falsos maestros estaban enseñando mandamientos de hombres que no eran los mandamientos de la Torá. Y con ello estaban apartando a las personas de la fidelidad a las Escrituras. Y además, Pablo lo señaló por ser personas que perseguían un beneficio económico. ¡Qué casualidad! No hay casualidad. Pero qué curioso, ¿no? Todos estos siempre perseguían un beneficio económico. ¿Qué crees? Eso no ha cambiado hoy en día. Todos estos judíos que hoy en día dicen creer en el Mashiach, Yeshua, te venden cada mentira con todo el propósito de sacarte un beneficio. Pablo, al señalar a estos judíos como ávaros, citó lo que Epiménides, si tienes la oportunidad, busca su biografía, afirmó en su tiempo acerca de los propios cretenses, a pesar de que Epiménides fue cretense. Fíjense, dice Tito ahí en tu Biblia, Tito capítulo 1, verso 10. Voy a leer hasta el versículo 14. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. ¿Subraya esto? Fíjate lo que dice Pablo. Porque Pablo está citando las palabras del Mesías cuando habla de estos. Dice que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Cómo? Siendo un cretense se expresó de esta manera de su propia gente. ¿Por qué crees? Ahorita lo vamos a ver. Este testimonio, dice el verso 3, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. No es la primera vez que Pablo habla de fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Bueno, lo impresionante es que comparó a estos judíos que estaban corrompiendo a los creyentes con Epiménides, diciendo que era uno de sus profetas, de dichos judíos. Sin embargo, Epiménides fue un filósofo, profeta y poeta que vivió en el siglo VI antes del Mesías y fue conocido por esta paradoja que lleva su propio nombre.
y que hace referencia a el mentiroso. Entonces es importante que tú como creyente en el Mesías estés apercibido de esta característica que describió el apóstol Pablo acerca de los judíos religiosos, ya que muchos de ellos, que son identificados como falsos maestros, hoy en día continúan engañando a miles de creyentes en el Mesías Yeshua. Porque de antemano ellos no creen en Yeshua el Mesías, ellos no creen en él. Pero sin escrúpulos, a ti te consideran un idólatra, no te lo dicen, pero así te consideran, un idólatra. ¿Por qué? Porque crees en Yeshua. ¿Pero qué crees? Lo que ellos buscan en ti es un beneficio, es una ganancia. Y entonces no les importa mentirte si con ellos sacan un provecho. Porque aunque sea muy difícil de creer, esta expresión de Epiménides para ellos es una forma de pensar acerca de ti, que te consideran cristiano. En esta carta, Pablo identifica a estos judíos de esta manera y Yeshua en su momento también lo hizo así. Dice Mateo capítulo 23, verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Una vez más, ¿te diste cuenta cómo Pablo menciona las casas de las familias? Aquí Yeshua está hablando de las casas de las viudas. Peor todavía. Cuando dice devoráis las casas de las viudas, está hablando de esto que hacían los líderes judíos, estos escribas y fariseos, hipócritas, porque siempre buscaban recibir ganancias, recibir dinero. Y como pretexto hacéis largas oraciones y por esto recibiréis mayor condenación. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer ¿qué? Un prosélito. ¿Qué crees que estaban haciendo estos a los que Pablo les está diciendo a Tito, los de la circuncisión? ¿Qué crees que estaban haciendo? Prosélitos. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué crees que hoy en día siguen haciendo estos? Una vez más, no todos, pero son específicos. Judíos naturales, eso sí, judíos naturales, pero que son engañadores, que a ti te consideran un idólatra y no tienen ningún problema en sacar un beneficio porque te consideran Voy a recordar esto y quiero hacerlo con mucho cuidado, porque hay expresiones en la propia escritura en donde a los gentiles se les llama perros. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que no viven bajo la ley del Señor, sino viven bajo su instinto, como cualquier animalito. En ese sentido. Entonces te consideran que tú vives bajo tu propio instinto. Entonces crees en alguien a quien ellos consideran un falso Mesías. Entonces eres un idólatra. Eres un gentil. Eres una persona que vive bajo su propio instinto. Entonces, si pueden tener beneficio de ti, lo van a hacer. Lo están haciendo. Y lo seguirán haciendo. ¿Te suena muy parecido a muchos que andan por ahí hoy en día hinchándose las bolsas de tu dinero? Bueno, esto lo digo porque desde entonces Pablo, imagínate la preocupación de pobre Pablo. Él encarcelado,
sin poder ir personalmente a decirle sus cosas a estos abusadores. Y bueno, qué bueno que tuvo a personas como Timoteo, como a Tito, que fueron, por supuesto, necesarios y muy atinados en su trabajo. Lamentablemente hoy en día existen muchos de estos prosélitos que, a pesar de no ser judíos, se dicen ser judíos, pero que en realidad solo son estos prosélitos y que han hecho igual o peor que estos judíos que Yeshua juzgó duramente a ellos y a sus prosélitos, de quien dijo: le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué crees que lo dijo así el Señor? Porque si estos que estaban engañando, que eran judíos, que sabían la verdad, estaban alejándose de la verdad y estaban cayendo y estaban él, como lo dijo, siendo hijos del infierno, estos prosélitos que no eran judíos, pero que estaban aprendiendo a hacer todo esto, estaban doblemente siendo hijos del infierno. ¿Por qué? Porque a pesar de tener el juicio de estos que estaban asimilando, estaban recibiendo otro juicio por tener la oportunidad de creer en el Mesías, por no ser judíos precisamente, pero simplemente cerraban ellos mismos la puerta para quedarse en ese lugar de mentira. Terrible, terrible. Así es de que el pasaje descrito en el capítulo 1 de esta carta pues tiene que ver con el hecho de que Pablo quiso ilustrar el comportamiento de los cretenses y los falsos maestros que existían ante este propósito de la instauración de la iglesia en la isla de Creta. Pablo remarca así la importancia del encargo que le hizo a Tito. De manera que estos cretenses, judíos llamados de la circuncisión, aunque desean conocer a Dios, su manera de vivir y de hablar y de enseñar falsamente lo negaba. La consecuencia de todas estas falsas enseñanzas que recibieron pues, las familias de los cretenses que creían en el Mesías, que fue que ahora sus vidas pues estaban siendo un desastre, estaban teniendo muchos problemas, estaban desenfrenando. Entonces Pablo, refiriéndose a esto, advierte a Tito que el mensaje de Yeshua estaba siendo desacreditado por los propios supuestos creyentes ante los demás cretenses que pues, no tenían la fe. Y con ello, pues de ninguna manera los cretenses podían cumplir con una de las funciones más importantes que tenemos en la sociedad, tú y yo. ¿Cuál? De ser influencia positiva en las personas respecto de nuestra fe. Ese es uno de los propósitos más importantes frente a la sociedad. En todos lados, en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Así es que Pablo se propuso restaurar estos valores en las familias a fin de que los matrimonios en las familias fueran hombres y mujeres de ejemplo para las otras generaciones, para los jóvenes. Y de esta manera que los jóvenes formaran familias estables, sanas, teniendo como cimiento de sus familias la fe sincera y verdadera en el Mesías. En cuanto a los siervos, sabiendo que hay un momento en que comienza a hablar Pablo acerca de los siervos, y sabiendo que entre las comunidades de los creyentes tenían un trato digno, ¿sí? Ya sea siervo, como se les llame, siervos, esclavos, etcétera, gente que estaban sirviendo como el pago de una deuda quizás. Pablo instruyó a Tito para que se asegurara de que estos siervos no llegaran a faltar el respeto a sus amos. Porque recordemos que entre las familias de los creyentes, precisamente por la formación en la fe que estaban teniendo, no maltrataban, no veían como menos a un siervo, sino llegaban incluso a considerarlos como de la familia. Pero entonces se dirige Pablo a los siervos y les dice:
no sean irrespetuosos con sus amos, sino que debían mostrarse fieles en todo para con ellos. Porque una conducta así, de esa manera, dándole honor a sus amos y viceversa, de los amos a sus siervos, dice Pablo, adorna la doctrina de nuestro Salvador. Entonces Pablo, al hablar del propósito de los valores en las familias de los cretenses, así y con el propósito de que sea restaurado, pues significa que la exhortación que tienen que hacer a través de Tito es que las familias de los cretenses vivan públicamente conforme a la doctrina del Mesías, con el objetivo de que todos los cretenses puedan ver por el testimonio propio de las familias, que todos los cretenses puedan su participación en la sociedad, en donde tú vives, ¿sí? No encerrado en tu casa, no cerrando la puerta a relacionarte con las personas, no, sino participando en la vida pública, pero que aunque se ven como las demás familias, ¿sí? En su corazón y en su vida, que sean testigos, que las gentes vean, testifiquen de que tienen devoción al Dios verdadero, a un Dios totalmente diferente y que viven conforme a los valores totalmente diferentes que enseña la Escritura. Dice Tito capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, vivamos en este tiempo aún del hombre, en que el hombre todavía puede hacer lo que decide, porque aún no ha llegado el reino del Señor, nos ha establecido en la tierra, pues antes de que venga, de que concluya esta época, esta era, aún así debemos vivir de esta manera, de manera sobria, justa y piadosamente. El mensaje de Pablo a los cretenses a través de Tito es que deben aspirar a ser creyentes identificados como ciudadanos ideales frente a todo el mundo, personas generosas, obedientes a la autoridad. Y eso es muy importante, personas obedientes a la autoridad, siempre preocupados por buscar el bien de los demás. Sin embargo, Pablo sabía que eso pues no iba a ser una tarea fácil de lograr. Porque todos estos atributos de carácter son totalmente diferentes a la forma en que los cretenses crecieron. Estamos hablando de un aspecto cultural muy arraigado en las personas. Entonces, ¿qué es lo que era fundamental aquí? Pablo estaba confiando en la obra del Espíritu de Dios, por supuesto. Por eso él estaba seguro de que este trabajo iba a resultar, y efectivamente. Es justo ahí cuando la fe del apóstol Pablo jamás declinó, porque su esperanza de que las personas cambiaran de forma de vida para venir a Yeshua jamás dependió de sus propias fuerzas, ni de su propia destreza, ni de su propia sabiduría, sino que él siempre supo que el cambio en la vida de las personas siempre dependió del amor de Dios, de su gracia, una gracia inmerecida que todos recibimos, y de su Espíritu Santo. Atributos que siempre tendrían que ser concebidos y enseñados de acuerdo a las Sagradas Escrituras y conforme a la doctrina de nuestro Mesías. Y el capítulo 3, en el verso 4 en adelante, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua el Mesías, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Todo el contexto del mensaje y la preocupación del apóstol Pablo tiene que ver precisamente con este mensaje de la vida eterna, el mensaje central que fue precisamente de Yeshua. Al final de esta pequeña carta, Pablo concluye diciéndole a Tito que él va a enviar en su momento colaboradores para que le ayuden en esta gran tarea. Pues imagínense, había mucha gente que estaba creyendo en el Señor, familias que estaban creyendo en Yeshua, y por supuesto que era necesario que un trabajo pastoral. Por eso se le conoce esta carta como una de las cartas pastorales, porque las ovejas estaban por todos lados, tenían que ser guiadas. Entonces la carta del apóstol Pablo a Timoteo es una muestra más de que a Tito, es una muestra más de que de que Pablo siempre estuvo convencido de la gran importancia que tienen las comunidades de creyentes en la sociedad en general, y de que su papel siempre debe ser de una influencia espiritual positiva, ¿sí?, en la sociedad. Que si bien todos los creyentes del mundo se encuentran identificados culturalmente, y esto es muy importante que también lo entendamos, porque hay creyentes en el Mesías, Yeshua, la iglesia del Señor está en todo el mundo. Pero es importante entender que aunque nos encontremos identificados culturalmente, hablando, con nuestros vecinos, con los amigos, con la familia, si con la gente de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro estado, hablando culturalmente, podemos estar identificados por haber nacido en un lugar. También es cierto que no estamos llamados, no estamos supeditados, ¿sí?, a vivir como todo el mundo. No estamos llamados a ser transformados en nuestras vidas a través de la asimilación cultural. Ok, una vez más, podemos estar identificados culturalmente. Por ejemplo, hablando de cultura, en México, aquí estamos en México, tú estás en Argentina, tú estás en Colombia, de donde me escuchas. Bueno, en tu país hay festividades cívicas, ¿sí?, que te identifican con la nación en donde tú vives. Por ejemplo, en México, septiembre, ¿no?, en donde consideramos un mes patrio y por eventos históricamente importantes, igualmente en tu país. ¿De qué estoy hablando? Tú no vas a dejar de vivir eso. O sea, no, y es justo el punto de Pablo. Pablo no se mete con el aspecto cultural. El punto aquí es que el aspecto cultural no invada el mundo, que tu fe, que no impida que tú puedas ser transformado, ¿sí?, cambiado, renacido en la fe del Mesías, de aquel que nos vino a salvar. No están peleadas una cosa con la otra. ¿Qué aspectos culturales sí tienes que evitar que simplemente no te abonan absolutamente nada? Bueno, las fiestas paganas. La celebración del Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? Halloween. Todas esas cosas que, a final de cuentas, no te abonan, te perjudican, e incluso
espiritualmente hablando, no te abonan absolutamente nada. No estás llamado a continuar con esa trascendencia cultural. Entonces, culturalmente te identificas con tus vecinos, claro que sí, vives en un determinado lugar, no, eso no tiene ningún problema, siempre y cuando no influya de manera negativa en tu fe, que no vaya en contra de la fe que tú profesas. Estamos llamados a tener una sabia participación en la cultura de nuestros países, rechazando las cosas corruptas, no abrazando lo que no conviene. ¿Por qué? Pues porque aprendiendo a vivir pacíficamente, honrando nuestra fe en Yeshua, el Mesías, podemos manifestar esta gran belleza, este hermoso mensaje que trajo nuestro Mesías. Un mensaje de amor por el mundo. Y esto fue el propósito de Tito en la isla de Creta.